El día de hoy voy a hablar sobre un grupo de enfermedades raras que cursan con anomalías esqueléticas. Las displasias esqueléticas, que es este conjunto de anomalías, pues es una gran cantidad de patologías con una gran heterogeneidad, tanto clínica como genética, y que se caracterizan por un trastornos del el crecimiento, el desarrollo, la diferenciación y el mantenimiento de los huesos y el cartílago, pero también pueden involucrar otras alteraciones del crecimiento, acompañarse de manifestaciones en otros aparatos y sistemas. Como parte del grupo de las enfermedades raras, sabemos que por separado cada una de las entidades tiene una incidencia muy baja, pero que de manera colectiva todas estas displasias esqueléticas se estima, de acuerdo a diferentes autores, con una incidencia de 1 de cada 5.000 nacidos vivos, lo que representa pues el 5% de los niños que tienen alguno de los defectos al nacimiento. Como sabemos, puede haber un infradiagnóstico y esto no está representando la totalidad de estas entidades. Como parte de su estudio a lo largo del tiempo, los diferentes autores de los grupos internacionales que se han reunido desde la década de los 80 del siglo pasado han realizado una serie de actualizaciones de esta clasificación que se le llamaba anteriormente de enfermedades esqueléticas, de displasias óseas, de osteocondrodisplasias, pero que ya desde un par de revisiones atrás ya se emplea el término de trastornos esqueléticos de origen genético. Esto porque poco a poco se han ido expandiendo el grupo de entidades que, incluyendo muchas de ellas que tradicionalmente no se consideraban parte de los trastornos esqueléticos, pero que en la actualidad, dado los avances a nivel de biología molecular, se han podido conocer muchas causas y se pueden ya integrar como parte de este grupo. En la actualidad, esta nosología se divide en 41 grupos que se han reestructurado, algunos de ellos han cambiado su nombre y se han incluido nuevos trastornos que enriquecen el panorama. Vamos en la 11ª revisión de esta nosología, de un total de más de 400 entidades. En la actualidad tenemos 771 alteraciones relacionadas con alteraciones a nivel de 552 genes. Se plantea que el nombre de las entidades, que tradicionalmente muchas de ellas los teníamos en base a epónimos, vaya cambiando a partir de un sistema de denominación llamado diádico, es decir, basado principalmente en dos características: el cuadro clínico o una descripción de las alteraciones que presenten los individuos afectados, relacionado al gen en el cual se presente la variante. Esto es un cambio gradual y que poco a poco, pues cada vez iremos viendo más esto en la literatura, de tal manera que es importante considerarlo. Se plantean aún muchos vínculos muy importantes con diferentes bases de datos a nivel mundial, como el Mendelian Inheritance in Men, que es una base de datos que a lo largo de los años, todos los que nos dedicamos a la área de la genética la conocemos y es una referencia importante en la búsqueda de un diagnóstico de información clínica y molecular de todas estas entidades. Este tipo de esfuerzos a nivel internacional son muy útiles para poder enriquecer el diagnóstico diferencial, dirigir el análisis bioinformático de los resultados que desde la última década han surgido de manera muy frecuente de los estudios de secuenciación de siguiente generación, y proporcionar también una base para el avance en biología y en medicina. Esta nosología entonces se ha expandido en muchos cuadros clínicos. Solamente ver que ahora en la actualidad se plantean muchos de estos grupos a partir de las alteraciones a nivel molecular, trastornos como la acondroplasia, que quizás es uno de los más representativos de este grupo de alteraciones esqueléticas, quedan ya enfocados o englobados en grupos, en este caso el grupo 1 de las condrodisplasias relacionadas al receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos. Y así, a lo largo de cada uno de los grupos de estas alteraciones, pues se han ido abarcando tanto los términos de biología molecular. En algunos se conservan las descripciones clínicas y o radiológicas que han permitido a lo largo de los años la clasificación de todas estas entidades. En otros casos se plantean los mecanismos fisiopatológicos, como las enfermedades por almacenamiento lisosomal, y así a lo largo de todas estas patologías.
Se han incluido otras entidades que anteriormente no estaban, como son los síndromes de sobrecrecimiento y sobrecrecimiento segmentario, osteoartropatías inflamatorias y otras entidades como son los grupos de los diferentes tipos de disostosis, otro tipo de malformaciones como los defectos de reducción de extremidades, las polidactilias y otros, entre otros. Como una de sus principales características de este grupo de patologías, excluyendo obviamente los síndromes de sobrecrecimiento, pues está la talla baja. Y aquí es importante entonces considerar que para poder pensar o hacer el diagnóstico de estas entidades, pues ese es uno de los principales datos que debemos tener presente, como les digo, en la mayoría de los casos. En el caso de la talla baja, pues sabemos que pueden haber múltiples causas, considerando las diferentes entidades, en este caso de una talla baja familiar, un retraso constitucional del desarrollo, o aquellas sí relacionadas con un cambio a nivel de la información genética. De esta manera, a lo largo del tiempo, se han ido haciendo muchos descubrimientos que han permitido entender cómo la presencia de este tipo de alteraciones tiene que ver pues no solo con factores genéticos, sino factores también ambientales y de alguna manera también se ha relacionado con los diferentes cambios a nivel evolutivo. Todos los avances en la biología molecular y en la genética pues también nos ayudan a entender de dónde provenimos. Esto no lo podemos aislar de los factores ambientales, pues si bien puede haber una causa genética que esté originando un cambio en el patrón de crecimiento y algunas otras alteraciones físicas o funcionales, esto se ve siempre influido por la actividad física que se realice, el estado nutricional, la exposición a diferentes factores ambientales, entre otras cosas. Los huesos, o hablando de este grupo de displasias esqueléticas, los tejidos derivados del tejido conectivo, entre ellos los huesos, las articulaciones, los tendones, los ligamentos, pues tienen muchos mecanismos que regulan su crecimiento. Hablando entonces de los huesos, diferente tipo de huesos en el sistema óseo del humano, tenemos los huesos largos, los huesos planos, que tienen diferentes tipos de crecimiento, y esto ha permitido entonces también entender a nivel molecular cómo las variantes patogénicas relacionadas con muchos de estos cuadros clínicos realizan, o mejor dicho, se expresan en el fenotipo, considerando no solo el aspecto externo o el patrón de crecimiento, sino también otras alteraciones funcionales que pueden estar presentes. Las placas de crecimiento en los huesos largos son uno de los sitios más afectados por las diferentes variantes patogénicas relacionadas a una gran cantidad de estas entidades, de estas displasias esqueléticas. Y los avances que se han dado a lo largo del tiempo también han surgido o han permitido la existencia de terapias en la actualidad ya como parte de la medicina genómica, poder plantear terapias muy dirigidas para vías moleculares que están involucradas en estas patologías. Hablar, pues, del grupo de las displasias esqueléticas es todo un reto diagnóstico y por ello siempre es importante considerar un equipo interdisciplinario para lograr el mejor proceso de atención médica posible. Poder pensar que existen entonces una gran diversidad de fenotipos, considerando que puede haber todavía muchas cuestiones que no quedan claros cuál es su mecanismo y exista una brecha entre los aspectos clínicos y los aspectos moleculares, y esto también puede tener una relación con los diferentes patrones de crecimiento normal. Se ha encontrado a lo largo del tiempo que no solo las variantes en estos genes producen cuadros clínicos patológicos, sino que también pueden influir las diferencias en cuanto al patrón de crecimiento, incluso considerando los diferentes grupos poblacionales. El abordaje que se hace de estos pacientes con displasias esqueléticas de origen o de probable origen genético, pues parte, como en muchos otros casos, de una historia clínica completa que nos permita tener todos los antecedentes familiares, y en este caso particular también es considerar al nivel de la exploración física, consignar todas las alteraciones dismorfológicas que puedan estar presentes. De esta forma, poder integrar el diagnóstico de una alteración aislada
o como parte de una entidad sindrómica, y hablando de su origen, poder considerar diferentes entidades como causas cromosómicas, alteraciones monogénicas o cuadros clínicos de origen multifactorial. Todo esto es importante, como en la medida de lo posible, poder dar un diagnóstico lo más preciso y de eso también derivar el tratamiento o dar un pronóstico tanto a nivel funcional como de crecimiento y en nuestro caso particular de médicos genetistas, pues abarcar todo esto como parte del proceso de información que es el asesoramiento genético. El propósito entonces de poder llegar a un diagnóstico, pues como ya lo decíamos, es algo multidisciplinario que les puede permitir a otros profesionales de la salud o de otras especialidades médicas abordar estos casos para que la calidad de vida de estos pacientes sea la mejor posible. Es importante entonces, como ya decíamos, una vez que se piensa que hay una entidad de origen genético, al considerar el patrón de crecimiento, en muchos de ellos con una talla baja, la presencia de alteraciones craneofaciales, anormalidades en diferentes órganos esqueléticos, con la presencia o no de otras alteraciones como es la discapacidad intelectual, pues todo ello es algo que nos debemos considerar para poder abordar de manera adecuada estos casos. Hablando del interrogatorio que hacemos en estas familias, la búsqueda de antecedentes, tanto a nivel familiar como prenatal o postnatal, pues es muy importante porque en muchas ocasiones el patrón de crecimiento que se esté presentando, se haya presentado incluso desde la etapa intrauterina, nos puede guiar para ir clasificando o ir pensando en los diferentes grupos de entidades. Es por ello siempre bien importante, dado que en la actualidad es cada vez mayor el acceso que se tiene a las medidas de tamizaje y diagnóstico prenatal, poder tener en cuenta este grupo de enfermedades cuando se brindan esos servicios. Hay muchos datos clínicos entonces que nos pueden guiar o que pueden estar presentes en este grupo de entidades. Como comentábamos, no solo pensar que las displasias esqueléticas afectan el patrón de crecimiento y los tejidos derivados del tejido conectivo, sino que puede haber otras características también que puedan estar ahí presentes. Y por ello, pues siempre no solo interrogar o la búsqueda intencionada de estas manifestaciones y los hallazgos radiológicos, sino pues considerar todas estas otras posibles afectaciones, como pueden ser la piel y todos sus derivados, que pueden verse afectados, o cambios a nivel de otros órganos, como a nivel del sistema nervioso central, a nivel ocular, a nivel gastrointestinal. Como vemos, pues son muchos los cuadros clínicos que pueden cursar con anomalías de este tipo. En otros casos puede haber un compromiso en la función cardíaca, en las alteraciones renales, puede haber también en algunas displasias esqueléticas una alteración a nivel hematológico y en muchos de estos cuadros, como ya comentaba, la presencia de un trastorno global del desarrollo o ya en casos particulares, la presencia de una discapacidad intelectual. Para el estudio de estos problemas, entonces, a lo largo del tiempo se han ido utilizando las diferentes herramientas que han estado disponibles, partiendo desde la época en que uno de los estudios que estuvo primero disponible, pues fue las técnicas de citogenética convencional, hablando particularmente de lo que es un cariotipo con un patrón de bandeo GTG que va a permitir la búsqueda de alteraciones cromosómicas detectables por esta metodología. Posteriormente, conforme fue avanzando la investigación, fueron surgiendo diferentes herramientas en la década ya de la primera década de este siglo, pues empezaron a surgir otras metodologías para el estudio de nivel cromosómico, como los microarreglos de DNA, y posteriormente han surgido, pues, derivados de los proyectos del genoma humano y toda su consecución, todas las técnicas de secuenciación masiva en paralelo, que han permitido la búsqueda de una gran cantidad de cambios a nivel de la información genética, considerando entonces tanto las regiones codificantes o no codificantes, lo que es la secuenciación de un exoma o la secuenciación del genoma completo. En algunas ocasiones se pueden plantear también secuenciación de un grupo variable de genes, dependiendo del cuadro clínico que estemos enfrentando,
o también llevar a cabo la secuenciación tipo Sanger, que nos permite la búsqueda intencionada de variantes en un único gen. Dependiendo entonces de la herramienta que estemos empleando, pues va a ser la posibilidad de poder encontrar alteraciones, diferentes tipos de alteraciones genéticas que van desde cambios que involucren todo un cromosoma hasta un único par de bases. Y esto es algo importante porque dependiendo entonces de la sospecha diagnóstica o el grupo de entidades que estemos considerando, será la herramienta que debamos tener en cuenta. En muchos casos no se requiere o no basta con realizar un único estudio, se requiere de la búsqueda intencionada de diferentes alteraciones con diferentes herramientas y pues sabemos que todavía sigue siendo muy grande el grupo de pacientes que aun y cuando se empleen todas estas herramientas, puede hacer que todavía no tengamos una causa reconocida. Es por ello importante siempre la investigación que pueda hacerse en estos casos. Hablando entonces de los órganos involucrados, principalmente los tejidos conectivos, principalmente el hueso, y lo que ya les explicaba sobre las placas de crecimiento, pues se han ido encontrando que las alteraciones a nivel de estas células, tanto a nivel histológico y que se expresan como una displasia, pueden darnos información, pero también las alteraciones a nivel molecular de las vías de señalización, la transducción de señales, que van a originar también en muchos casos las manifestaciones físicas y la evolución que puedan tener estos pacientes. Los cambios que existen a nivel entonces de la regulación del metabolismo óseo, pues todo ello ha surgido también como una base para plantear herramientas terapéuticas, bloquear ciertas vías de transducción de señales o promover la diferenciación tisular en algunos casos. Hablando entonces como una de las principales manifestaciones presentes en estas entidades es la talla baja y de esta forma, desde el punto de vista clínico, siempre es importante considerar que esa talla baja se dé de una forma proporcionada o desproporcionada. Quiere decir que estemos viendo un paciente donde todos sus parámetros ausológicos de crecimiento estén afectados de igual manera para hablar de una forma proporcionada o que exista un patrón de afectación que involucre principalmente extremidades, por ejemplo, o que haya una alteración de la proporción entre los segmentos corporales, segmento superior, segmento inferior del cuerpo, y de esa manera entonces considerar trastornos desproporcionados. Si hablamos de una talla baja proporcionada, entonces podemos considerar diferentes causas, como pueden ser alteraciones endocrinas primarias, diferentes síndromes ya bien reconocidos, y algo muy importante en el caso de pacientes de sexo femenino, siempre considerar la posibilidad de que exista una alteración cromosómica, principalmente aquí el síndrome de Turner, que bueno, no es motivo de la plática, pero hay que mencionarlo. Si existen cualquiera de estas entidades, es importante de tener la disponibilidad de realizar los estudios cromosómicos o citogenómicos o moleculares que apliquen al caso y poder encontrar una alteración, pero también podemos tener casos de talla baja proporcionada en los que no se encuentre una alteración como tal, que sean hasta el momento reconocidos como idiopáticos, pero que también podemos ser entidades sindrómicas no bien descritas o también causas de talla baja familiar. En todos estos casos, pues se ha planteado a lo largo de la investigación que se pueden encontrar individuos en los que se manifiesten alteraciones de diferentes genes que regulan el crecimiento, como es el gen SOX, que regula importantemente el patrón de crecimiento, pero en muchos otros casos se han encontrado diferentes cambios en la cantidad de información genética detectables por las herramientas citogenómicas, los microarreglos de DNA, y en algunos otros casos se ha llegado a encontrar ciertas alteraciones con los paneles de secuenciación masiva en paralelo. En el caso que sea una talla baja desproporcionada, entonces podemos realizar o debemos realizar también una búsqueda de alteraciones a nivel esquelético para ver que esos cambios radiográficos sean sugestivos
de alguna de las entidades que están descritas dentro de la nosología de acuerdo a esos cambios radiológicos y poder buscar la manera de realizar un estudio que nos confirme la presencia de una alteración, de tener la disponibilidad de ello. Por otra parte, si esa búsqueda intencionada de alteraciones a nivel radiológico no son específicas o no, pues en algunos casos, de acuerdo a la investigación, se ha visto que también podemos encontrar ciertos cambios, ciertas variantes a nivel monogénico por medio de las estrategias de secuenciación. Entonces, pues es importante siempre cuando analizamos el crecimiento, hablando de esta talla, las proporciones corporales, pues que tenemos el patrón de crecimiento normal, donde todos vamos de acuerdo a nuestra edad cronológica, teniendo una proporción variable en relación del cráneo con el cuerpo y las extremidades con el cuerpo, de tal manera que ya para la etapa del adulto, pues hablando, por ejemplo, de la relación que existe entre la brazada y la talla de un individuo, debe ser casi de 1 o alrededor de 1, pero que en ocasiones podemos encontrar que exista un patrón de crecimiento anormal con un acortamiento de las extremidades y que por tanto ya se pierda esa relación. Hay una mayor talla que la brazada o lo contrario, que tengamos una disminución del crecimiento corporal lineal y un crecimiento de las extremidades más rápido y que por tanto pueda haber una desproporción brazada talla, pero con mayor longitud de las extremidades. Entonces, también a su vez debemos considerar la presencia de qué fragmento, mejor dicho, qué segmento de las extremidades esté afectado, si sea el segmento rizomélico, mesomélico o acromélico, que tiene que ver entonces con los húmeros y los fémures o los muslos y los brazos en las extremidades, el segmento rizomélico, el segmento mesomélico para los antebrazos y las piernas y el segmento acromélico para las manos y para los pies. También hay una gran cantidad de entidades de displasias esqueléticas que afectan fundamentalmente algunos de estos segmentos corporales y entonces es por ello importante siempre considerar. Hablando de las características radiológicas, pues hay una gran cantidad de bibliografía al respecto. Muchos de estos autores nos plantean que debemos entonces hacer una búsqueda intencionada de manera sistemática para no perdernos en la gran cantidad de datos que pueden estar presentes. Uno de esos abordajes, pues, es este que nos plantea la búsqueda de datos de la estructura para determinar la apariencia general de los huesos, la densidad o la presencia de crecimientos óseos anormales, la forma de todos los huesos partiendo de la anatomía normal, el tamaño que puedan existir, es decir, alteraciones en el tamaño que puedan explicar un sobrecrecimiento o un retraso del mismo, considerando huesos tanto largos como huesos planos, la suma de todos estos datos, los huesos que pueden estar afectados, pueden estar fusionados o que puede haber una producción anormal, que haya un exceso de tejido, como pueden ser las polidactilias, que pueden ser parte de diferentes displasias esqueléticas, y la afectación que puede haber en los otros derivados del tejido conectivo, como pueden ser contracturas, calcificaciones o alteraciones ligamentarias, por ejemplo. Hablando entonces de las alteraciones a nivel óseo, sabemos los diferentes segmentos que tienen los huesos cuando están en crecimiento, sobre todo los huesos largos, con la diáfisis, la metáfisis y las epífisis, y en relación a ello, dependiendo de los cambios que puedan estar presentándose, podemos tener una displasia epifisiaria cuando fundamentalmente es ese segmento del hueso el que está afectado y que puede haber anomalías que lleven a que sean irregularidades o faltas de crecimiento de esas regiones, hablando de las displasias epifisiarias. Puede haber una displasia metafisiaria cuando es esa región del cartílago de crecimiento la que esté fundamentalmente afectada, con cambios en su forma o en sus bordes que los vuelvan irregulares. Y puede haber entidades que sean
que mezclen ambas características, displasias epimetafisiarias, y en algunos casos puede haber también compromiso del esqueleto axial. Y ahí hablamos también de displasias espóndilometafisiarias, espóndiloepifisiarias o espóndiloepimetafisiarias. Toda una gama, pues, de suma de factores que pueden estar afectados, tanto huesos largos como el esqueleto axial. Ejemplos, pues serían muchos, digo, son 700 y tantos grupos, no nos daría tiempo de revisarlos todos, solamente mencionar algunos ejemplos arquetípicos que nos pueden guiar o pensar en este grupo de entidades, como la condroplasia, una displasia esquelética relacionada a variantes en el gen del receptor de factor de crecimiento de fibroblastos tipo 3, una de las más comunes, displasias esqueléticas, que se acompaña de una talla baja desproporcionada, con diferentes cambios a nivel craneofacial y que pueden tener algunas alteraciones también en el esqueleto apendicular, el esqueleto axial, perdón, que pueden tener un compromiso importante para la función, como puede ser el estrechamiento del canal espinal o cambios a nivel de la unión cráneo-cervical que pueden originar un compromiso neurológico importante. El diagnóstico de este tipo de displasias óseas pues se puede hacer desde el punto de vista clínico radiológico, no necesariamente llegar al estudio molecular, pero en muchos casos es útil, sobre todo en el aspecto, en algunos contextos de diagnóstico prenatal. Los cambios a nivel radiológico, pues aquí vemos cómo pueden existir estas displasia epifisiaria, que pertenece a un grupo hablando en ese contexto, una displasia epifisiaria, perdón, metafisiaria, pues existe una irregularidad en estas regiones de los huesos largos, pero que se acompaña también de alteraciones de las vértebras. Otros grupos de entidades que son las diferentes tipos de craniosinostosis, entre ellas pues una que es muy también representativa, el síndrome Pfeiffer, que cursa con una craniosinostosis que puede originar múltiple en muchos casos, que afectan también el crecimiento facial y que se va a originar o se va a acompañar, en este caso muy particular, con una sindactilia tanto cutánea, pero también puede llegar a ser a nivel óseo. Entonces, este síndrome también es muy representativo, el síndrome de Apert, que nos permite identificarlos desde el punto de vista clínico como esos cambios en la apariencia del cráneo, acompañados de los cambios en la morfología facial, el aplanamiento facial y la presencia de esta sindactilia cutánea y en muchos casos ósea, que puede abarcar todas las extremidades, pues nos permite ya plantear este diagnóstico del síndrome de Apert. Las alteraciones que involucran otros cartílagos de crecimiento, hablando de la afectación de la matriz extracelular, pues son múltiples, hay una gran cantidad de ejemplos que tienen que ver entonces con otras entidades como es las originadas por el depósito lisosomal, las mucopolisacaridosis, pero también otros procesos patológicos de la regulación del crecimiento óseo. Hablando de este grupo, de las mucopolisacaridosis, una de ellas, de las más comunes, es la tipo 1, que tiene diferentes subtipos dependiendo del grado de afección, tanto a nivel esquelético, pero también que pueden afectar otros tejidos, como puede ser sistema nervioso central por el depósito a nivel intralisosomal de los diferentes glucosaminoglucanos. Los cambios que se van produciendo en este grupo de pacientes, pues van siendo de forma gradual. Aquí es muy importante, entonces, realizar un seguimiento a nivel longitudinal, partiendo de la detección de los cambios a nivel del patrón de crecimiento y la búsqueda intencionada de esas manifestaciones a nivel craneofacial. Como vemos aquí, que a lo largo del tiempo, de la edad, conforme va avanzando, se van haciendo los rasgos faciales un poco más toscos, y esa es una de las características en este grupo de pacientes. Se va dando un compromiso también no solo a nivel óseo, sino también de otros tejidos. La piel se va haciendo un poco más dura por el depósito de las sustancias y puede haber también compromiso en diferentes articulaciones, causando un gran cambio pues en la funcionalidad, y esto origina también pues un cambio en la calidad de vida de estos pacientes.
Otra mucopolisacaridosis, el síndrome de Morquio o mucopolisacaridosis tipo 4, que también tiene un compromiso muy importante a nivel del esqueleto axial, del tórax, la cavidad torácica, y que esto también puede ser un punto importante de morbimortalidad para estos pacientes. En la actualidad, dado los avances que existen para el diagnóstico y para el manejo, pues ya existen la posibilidad tanto para la mucopolisacaridosis tipo 1 como en este caso de una terapia de reemplazo enzimático que nos ayuda a cambiar un poco la historia natural del padecimiento. Lamentablemente no logramos una cura completa debido a que el avance de la enfermedad pues, va siendo gradual, pero se va retardando conforme se administra de manera exógena la terapia de reemplazo. Otros mecanismos que también se han visto afectados en las displasias esqueléticas, pues es todas las vías de señalización a nivel intracelular, como comentábamos, diferentes síndromes que regulan o son factores de crecimiento que promueven la proliferación celular, como el gen SOX, relacionado a un tipo especial de displasia mesomélica, pero también tenemos este otro grupo importante de patologías, las rasopatías, que se producen por variantes patogénicas en todos los grupos, en todos los genes de la familia RAS, MAP, SINASA, que también tienen un papel muy importante para la regulación del crecimiento. Entidades que hace todavía algunos años no se consideraban parte de las displasias esqueléticas, pero que ya, de acuerdo a los avances en todo esto, se han considerado que tienen también un compromiso importante. Otras entidades que también regulan el crecimiento, como el síndrome Kabuki, pues también es un ejemplo de este tipo de patologías. Aquí un ejemplo de la discondrosteosis Leri-Weill, originada por variantes en el gen SOX y que tiene un compromiso fundamental del crecimiento, una talla baja, pero en este caso desproporcionada en las extremidades, principalmente manifestándose a nivel de segmento mesomélico. Vemos cómo a nivel clínico se observa ese acortamiento importante de los antebrazos, con esa forma muy particular de las extremidades que es la deformidad de Madelung, que se observa a nivel de los antebrazos, y a nivel radiológico esos cambios importantes en la morfología tanto de radio y cúbito y también en los huesos del carpo, que es muy característico. Las rasopatías, como ya comentaba, pues otro grupo muy grande y muy heterogéneo y muy amplio de enfermedades o de síndromes genéticos que se originan por variantes en estos genes relacionados a la vía de señalización de RAS, MAP, SINASA, y que quedan aquí involucrados entidades como el síndrome de Noonan, el síndrome de Noonan con lentigo múltiple, el síndrome Costello, el síndrome cardiofaciocutáneo, entre otras entidades. El síndrome Legius y el síndrome de malformación arteriovenosa, malformación capilar y la neurofibromatosis tipo 1. En general, pues este grupo, así como tal, como de rasopatías, pues llega a ser un poco más común, pero por separado ya van teniendo una incidencia diferente. Un ejemplo de estas entidades, entonces, el síndrome de Noonan, que cursa con manifestaciones a nivel craneofacial y con una talla baja, por lo general de inicio postnatal en la mayoría de los pacientes afectados, que pueden cursar entonces con todas estas alteraciones a nivel craneofacial reconocibles a la exploración física, pero que también tienen un punto importante que se debe buscar, es la búsqueda intencionada de diferentes cardiopatías congénitas, entre ellas la más común, la estenosis de la válvula pulmonar, o en algunos casos la cardiomiopatía hipertrófica, pero también puede haber otras alteraciones a nivel cardiovascular. Esto es algo importante que se debe entonces hacer un seguimiento, por lo tal, es un ejemplo de esta patología que debe tener un abordaje multidisciplinario para que la calidad de vida y la esperanza de vida de estos pacientes también sea la mejor. Otro ejemplo aquí de una rasopatía, llama el síndrome Costello, que comparte con las demás rasopatías una alteración en el crecimiento, pero que los cambios a nivel craneofacial pues son un poquito más marcados, teniendo un mayor aspecto de engrosamiento de diferentes tejidos a nivel craneofacial. Aquí puede estar presente también cambios a nivel del cabello, se vuelve más
escaso, más quebradizo, y puede haber incluso en estos casos la presencia de discapacidad intelectual. Es un dato importante, entonces siempre no solo valorar el patrón de crecimiento, sino también otras alteraciones. Y aquí tenemos otro ejemplo de estos pacientes con estas rasopatías, como vemos el síndrome cardiofaciocutáneo, que podemos ver también cómo comparten esas alteraciones a nivel craneofacial, la forma del cabello que es rizado, las manifestaciones que puede haber en el caso de, hablando de la piel, que es la presencia de todas estas pequeños efélides que pueden estar presentes, y las cejas escasas es unas características pues muy particulares para esta entidad. Hablando de otro grupo de patologías, como ya os decía, el síndrome Kabuki, que se origina por variantes también en genes que tienen que ver con la regulación de la función a nivel genómico y que tienen estos compromisos a nivel del crecimiento que pueden acompañarse también con cambios en la función a nivel del desarrollo intelectual, diferentes grados de alteración a nivel del aprendizaje, no necesariamente siempre una discapacidad intelectual, pero sí tener diferentes variaciones en el neurodesarrollo. Y los cambios a nivel dismorfológico, además de la talla baja, en la carita de las personas con esta entidad, podemos ver diferentes manifestaciones, como es la forma muy característica de las fisuras palpebrales, las cejas que son muy bien delineadas y el aspecto de las extremidades de los dedos con esa prominencia de del pulpejo de la yema de cada dedo, que es también un dato importante. El síndrome Kabuki, pues entonces es un patrón característico a nivel craneofacial que puede originarse, que puede estar acompañado también de malformaciones o alteraciones a nivel cardiovascular, a nivel renal, a nivel auditivo, entre otras características. Otros ejemplos de entidades, pues también son múltiples entidades, digo, sería interminable hablar de los 41 grupos y 700 y tantas entidades, pero solo con tomar en cuenta que son muchos los cuadros clínicos que pueden estar presentes en este grupo de trastornos. El síndrome Charge es otro ejemplo importante de cómo tenemos aquí cambios a nivel craneofacial que pueden estar involucrando tanto a nivel auditivo, a nivel de la simetría facial, a nivel a nivel del cardiovascular y genitourinario, además de la talla baja. El síndrome Short, también relacionado a una talla baja, proporcionada y con estas manifestaciones a nivel craneofacial, con una frente prominente y otras alteraciones. Como ya comentaba, entonces, hacer el diagnóstico y el abordaje de este grupo de trastornos, de displasias esqueléticas, pues siempre es un reto que debemos afrontar de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria, considerando entonces todas estas alteraciones que pueden estar presentes y todo lo requerido para la atención y la calidad de vida de estos individuos. Sabemos pues que entonces no solo es importante el desarrollo de lo que en el área médica, sino también de todos los demás profesionales de la salud.